¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Viernes 13 de mayo, un gusto compartir con ustedes y contigo, Milton, ¿cómo estás? Bien, Liz, amigos, qué gusto saludarlos. Viernes 13, cuidado. Vamos a tener las principales noticias el día de hoy y, claro, como siempre, el análisis de los temas de coyuntura. Sí, por eso nos va a acompañar Diego Ordóñez, consejero presidencial, en nuestro segmento de entrevistas para el análisis de la situación política actual en el país. Sí, también vamos a conversar con la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, para que nos cuente el índice de recaudación tributaria que ha roto récords en los últimos meses. Vamos con el desarrollo de las noticias. Bueno, la comisión especial, la multipartidista que evalúa a la presidenta Guadalupe Llori, sigue a la espera de las pruebas de descargo de la presidenta. El plazo va a terminar mañana sábado a la medianoche. Sí, tiene dos escenarios, ¿no? Presentar las pruebas, con lo que se dice, pues validaría la actuación de esta comisión, o no hacerlo, lo que también sería un causal, algunos aseguran, para acelerar quizás el proceso de destitución. Así es, la presidenta Llori no reconoce a esta comisión. Obviamente, si es que presenta las pruebas, estaría reconociendo, aunque el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional dijo que podría pensarse en que presente esos documentos bajo protesta. Eso me eximiría de reconocer a la comisión. De lo contrario, si no lo hace, será juzgada en rebeldía. Y esto pondría realmente ya la espada de Damocles al cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Sí, el presidente de la comisión, el Pedro Zapata, el asambleísta Zapata, ha convocado ya a dicha comisión para el día domingo 15 de mayo a las 9 de la mañana para conocer estas pruebas que ya debería presentar, dicen ellos, y también para fijar fecha ya de la audiencia para ellos, entre ellos, tratar y resolver lo que digan estas pruebas y alegatos. Escuchemos lo que dicen. Tienen plazo hasta el día sábado a las hasta las 23:59. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de documentación y la sesión del domingo es precisamente para calificar las pruebas de las partes que deban presentar de cargo y de descargo. Son los dos caminos, pero cualquiera que escoja, obviamente entenderé yo que va a blindarse jurídicamente. Digámoslo así, si presentara la situación de las pruebas, tendría que hacerlo, se me ocurre, bajo protesta. Estoy pensando en voz alta. Bueno, y a Milton, se le complica el escenario aún más a Guadalupe Llori, ya una vez que su ex coideario Bruno Segovia, asambleísta, presentó formalmente una denuncia contra ella, ahora dice, por haber gestionado al menos 20 cargos de funcionarios. Así es, Segovia dice que Guadalupe Llori consiguió estos cargos para afiliados de Pachacuti, amigos y ex colaboradores del Consejo Provincial de Orellana cuando ella fue prefecta. Si esta denuncia prospera, Llori no solo podría quedarse sin el cargo de presidenta, sino sin el cargo de asambleísta. Es la tercera denuncia que ella enfrenta, ¿no? Recordemos que ya tiene otras que fueron presentadas por el asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano, a la que se suma esta hora de Bruno Segovia. Y en otro tema legislativo, y este es altamente preocupante porque podría mostrar una interferencia en la función judicial en otra función del Estado, ya llegó a la Asamblea el pedido de un juez de la Corte Nacional de Justicia para que se levante la inmunidad al asambleísta de Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero. Sí, esto de aquí como parte de una denuncia por injurias que fue interpuesta en su contra por el exgerente de la empresa pública Yachay, Héctor Rodríguez. Claro, hay un artículo constitucional que dice que los asambleístas no son responsables por todo lo que hagan durante su periodo de asambleístas, excepto en delitos flagrantes. Así que aquí hay un potencial enfrentamiento entre estas dos funciones. Habrá que ver qué se resuelve. Son las 7:05 de la mañana. El juez de este país que no haya leído la Constitución de la República debe renunciar a su cargo. Por eso el día de hoy, como presidente de la Comisión de Fiscalización, estoy pidiendo al Consejo de la Judicatura que investigue la actitud de este juez. Este es un desafío de la ignorancia judicial de este país que confirma
la peligrosidad de estos jueces. Y quiero decir que al menos la Comisión de Fiscalización no va a permitir que se atropelle el trabajo valiente de una de las pocas comisiones que se juega por cumplir y hacer cumplir la ley. Caso Glass, y es que hay 3 resultados posibles en la audiencia en la que se revisará el habeas corpus concedido a favor del ex vicepresidente. Esto sería la próxima semana. Así es, el 18 es la audiencia en el Tribunal de Santa Elena. Dicen, entendidos, que en cualquiera de los escenarios que ya los vamos a ver a continuación, el que sale perdiendo siempre será el gobierno. Veamos. Para este miércoles 18 de mayo a las 9 de la mañana, en el piso 7 de la Corte Provincial de Santa Elena, el tribunal conformado por los jueces Silvana Caicedo, ponente, Clever Franco y Juan Carlos Camacho, resolverá la apelación al habeas corpus concedido a Jorge Glass. En la diligencia, que se espera concluya el mismo día, se escuchará a la Procuraduría General del Estado, al SNAI, a la Fiscalía General del Estado y a la defensa del ex vicepresidente sentenciado por corrupción. Pero, ¿cuál puede ser el resultado? Primer escenario, que el tribunal ratifique el habeas corpus concedido, es decir, que Jorge Glass continúe en libertad. El tribunal podría estimar que el juez de Maglar Alto era competente, yo creo que no lo es, que como el caso debe ser resuelto en mérito del proceso y como no hubo oposición del SNAI respecto de la supuesta afectación psicológica y física, no podría resolver otra cosa. Y muchos dirán que el gobierno no puede meter las manos en la justicia o que no puede hacer declaraciones que puedan torcer la decisión de los jueces. Pero nadie les está pidiendo que metan las manos en la justicia, sino que sean responsables con su trabajo. Segundo escenario, el tribunal desconoce el habeas corpus entregado hace más de un mes por el juez Diego Moscoso y regresa a Glass a prisión. Jorge Glass perdería la protección que se le ha dado y continuaría la ejecución del fallo condenatorio en las condiciones como se ha señalado en la sentencia. Es decir, tendrá que volver a ser recluido en un centro de privación de libertad. Pero al interior de la Asamblea no nos olvidemos que esto generaría una fricción muy fuerte con el bloque mayoritario, con la primera minoría, el bloque de la Revolución Ciudadana, en momentos en que el país necesita una gobernabilidad. Tercer escenario, Jorge Glass sale del país o busca asilo en una embajada para evadir su regreso a la cárcel, mientras la defensa interpone una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Por supuesto, don Jorge Glass podría hoy día ingresar en la legación de un Estado extranjero o en un consulado y solicitar en ese momento un asilo diplomático. Y eso es algo que el gobierno quizá no vio venir. El gobierno simplemente tomó decisiones en caliente de confirmarse un pacto o de existir un pacto y no analizó las consecuencias que dicha acción podía generar. Joana Ramos, 24 horas. Bueno, terminó la visita del presidente Lasso a Israel. Ayer se reunió, ustedes ven las imágenes, con el primer ministro israelí, la autoridad más importante de ese país, Naftali Bennett. Sí, también dentro de su agenda, el día de ayer cumplió con otro de los propósitos que tenía, que es atraer inversiones, y por eso pues, se realizó el Ecuador Open for Business en Israel, donde se presentaron 50 proyectos, sobre todo dirigidos a captar inversiones en el sector estratégico. Abrió la oficina comercial ecuatoriana en Israel, que también busca atraer el emprendimiento, la inversión, y empieza la negociación de un tratado comercial entre los dos países, ¿no? Además, ayer, Liz y amigos, en su discurso en el Ecuador Open for Business, el presidente Lasso dijo que la puesta en venta del Banco del Pacífico será cuestión de semanas. Dijo, ya no son meses, ya no son años, en próximas semanas el presidente espera anunciar que el Banco del Pacífico está en venta. Se refirió también a otros temas, escuchemos. Por ejemplo, la colaboración en torno a las innovaciones que Israel ofrece en el campo de la seguridad y en diversas áreas. Y nosotros también tenemos nuestra paz amenazada por bandas de narcotraficantes, bandas internacionales. Lo que nos hemos encontrado es que lo que había una suerte de complicidad entre los gobiernos anteriores, nacionales y locales.
En otro tema, la Procuraduría busca revertir la decisión judicial que ordena devolver los bienes que fueron incautados a los hermanos Isaías y que aún se encuentran en poder del Estado. Sí, la decisión fue tomada por Johnny Lituma, juez de Guayaquil, que en 2018 evitó que Inmobiliar remate parte de esos bienes. El principal argumento de su defensa es que el Estado ecuatoriano está obligado a reparar a Roberto y William Isaías Dasum, expropietarios del quebrado Filambanco. Su respaldo, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en 2016 les dio la razón, detallando que el Estado debe dar plena reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el pacto hayan sido violados. Mismo argumento que se ventiló en las Cortes Nacionales. Por ejemplo, en el juicio por peculado bancario en el que Roberto y William Isaías salieron victoriosos en 2021, año en el que los ex banqueros fueron declarados inocentes, pues a criterio de los jueces se abrió un proceso por un delito que al momento de la infracción no estaba tipificado. En dicha sentencia, sin embargo, se dejó en claro que los bienes que les fueron embargados seguirían en manos del Estado, pues se trataba de un proceso de carácter civil y administrativo, es decir, un tema aparte. La sorpresa llegó esta semana luego que en el marco de un proceso abierto en 2018, el juez de Guayaquil, Johnny Lituma Gines, aceptara la solicitud de la defensa de los expropietarios del Filambanco, encabezada por el abogado Jorge Zavala, quien argumentó: nosotros somos las víctimas. Aquí aparecen como víctimas el poder público que no puede vender. Eso no basta. Entonces, ¿por qué no devuelven los bienes si no son de ellos? Son tan víctimas que saquearon el Banco Filambanco y que le endosaron el banco quebrado al Estado, que dictaron la ley del AGD para eso. El juez del caso resolvió la restitución de los bienes, derechos, acciones y activos en general que aún están en poder del Estado al patrimonio de Roberto y William Isaías Dasum. Entre los argumentos del magistrado, que existe peligro en la demora de mantener la medida cautelar conforme lo ha manifestado públicamente el Estado, de rematar los bienes incautados, circunstancia que obliga a una acción urgente que impida que el daño se vuelva irreversible y que el derecho constitucional violado se torne irreparable. En 2018, el juez Johnny Lituma otorgó medidas cautelares en favor de los hermanos Isaías, suspendiendo el remate de sus bienes por parte de Inmobiliar. La decisión ha sido apelada por la Procuraduría General del Estado, que a través de un comunicado rechazó que mediante una resolución infundada se haya resuelto convertir una acción de medidas cautelares presentada hace 4 años en una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías. En la lista de los bienes que les fueron embargados a los exbanqueros que aún están en manos del Estado, consta el complejo de medios de comunicación con sede en Guayaquil. No es posible que saqueen de esa manera impune al Estado. Y ya venían preparándose, que tiene el presidente Lasso que dar una explicación sobre esto y tiene que pronunciarse. La pelea jurídica será ahora en la Corte Provincial del Guayas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, los usuarios del hospital del IES Ceibos en Guayaquil reportan que no pueden ser atendidos, al parecer porque no hay sistema. El escenario esta mañana es terrible, los testimonios de familiares que Milton tienen horas. Hay una señora que incluso la escuchaba decir que desde ayer en la mañana viene recorriendo hospitales públicos del IES hasta llegar a a rogar que atiendan a su familiar que está enfermo. Pero dejemos que Vanessa Robles, que está ahí, nos cuente más. Vanessa, buenos días. Hola, Vanessa. Liz, buenos días. Milton, no quisiéramos terminar este viernes así, pero es triste lo que sucede en las inmediaciones del hospital del IES Ceibos y que nos cuentan también está pasando en otros hospitales del Seguro Social. No hay sistema, se ha caído esta página y lo que hacen es decirle a los usuarios que no les pueden atender porque no hay sistema. Esto está pasando desde ayer en la tarde. Han venido pacientes desde la madrugada y cuando nosotros llegamos pudimos entrevistar y conversar con personas que llegaban hasta la puerta, ni siquiera accedían al área de triaje y el guardia les decía que no podían atender porque no había sistema. Vimos a un señor que venía con su hija y le dijeron que no lo podían atender. La niña se estaba tirando en el piso de dolor, pero no la lograron ingresar y tuvo que retirarse. Otra señora, desde las 2 de la mañana, con su bebé en brazos también, que no le podían atender. Luego de nuestro enlace en vivo, de evidenciar todos estos casos de los pacientes quejándose porque, como no había sistema, no los podían atender, de unos minutos dijeron, bueno, ya pueden pasar y
empezaron las atenciones, lo que debieron hacer, decían los pacientes, antes de que nosotros llegáramos a atenderles, porque no había sistema, pero sí les podían brindar las atenciones de manera manual. Pero, oh sorpresa, en nuestro enlace de las 6 de la mañana veíamos como una señora ingresaba, entró hasta el lugar, llegó al área de triaje y ¿qué fue lo que le dijeron? Buenos días. Buenos días, mire, yo vengo de la entrada de la 8 con mi niña enferma, pasó toda la noche con dolor de oído, está con la carita hinchada, llego aquí a emergencia, me hacen pasar, me mandan a triaje y de triaje me llaman el turno y dentro con la doctora, por ahí medio nomás me la revisa y me dice que la niña, que no hay nada. Yo le digo, pero la niña está con dolor, más que sea una pastilla, qué sé yo. Me dice, no hay nada, señora, ni paracetamol, no hay. ¿Se le revisó a la bebé? No, solamente le tomó nomás la fiebre, lo que es la temperatura, nada más. O sea que primero no habían atenciones y luego cuando nosotros llegamos ya hay atenciones, pero adentro no la atienden. Así es. Ahí por la misma me retiraron. Me dijeron que ya eso es cuestión mía si yo la hago ver en una clínica particular. ¿Y ahora qué va a hacer? Y voy a tener que ir a mi casa a ver si presto, empeño algo para hacerla ver porque no queda de más. ¿Hasta la entrada de la 8? Sí, hasta la entrada de la 8. Porque si la llevo a un hospital de estos públicos, no me la atienden porque le salen al sistema que está asegurada y no me la quieren atender tampoco. Ok, mi señora, qué lamentable historia. Gracias por contarnos. Miren, nosotros salíamos en vivo en nuestro anterior enlace con ella de que ya lograba ingresar, de que la podían atender, estaba en el área de triaje, pero hasta llegar con la doctora le dice que no hay nada, que no hay atención, palabras de la señora y que si es que ella quiere que la haga atender en un hospital privado. Esto es la dolencia que viven los familiares de quienes vienen acá. Reiteramos, ante la falta de sistema no había atención en este hospital. Nos cuentan que el problema del sistema es en otros hospitales a nivel nacional del IES y pese a que se reanudan las atenciones, ahora evidenciamos que las personas ingresan pero no la atienden. Esto es lo que les podemos contar ahora, Milton, Liz. Nosotros vamos a trasladarnos hasta otro hospital del Seguro Social a ver cómo avanza esta realidad y las dolencias que viven los usuarios que nos dicen mes a mes se nos descuenta del Seguro Social, mes a mes cumplimos con nuestros aportes, por lo menos esperamos una atención digna, pero ni siquiera eso tenemos. Acá tenemos a otra señora, si es que nos lo permite. Mi señora, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué le dijeron del bebé? Estamos en vivo para Teleamazonas. No lo atendieron. ¿No lo atendieron? No. Pero la hicieron pasar y nada. No. Gracias, mi señora. Acá la vemos bastante molesta también. Ella es otra usuaria con la que estábamos a las 6 de la mañana, que le decían que no había atención. Luego de salir en vivo la hicieron entrar y tampoco la atienden. Esto está pasando en el hospital del IES Seibos y lamentablemente es la historia en común con los pacientes. Amigos televidentes, Milton, Liz, es lo que les podemos contar. Tristemente a esta hora de la mañana. No podemos dejar de conmovernos con estas historias porque somos seres humanos y nos preocupa también la angustia de las personas. Ustedes siguen allá con más información. Buenos días. Buenos días, Vanessa, gracias. Una realidad que duele, que indigna también, Milton, y que nos lleva a tener tantas interrogantes, ¿no? ¿Dónde está la prioridad de ese derecho que es la salud, que no ha cambiado, que no mejora? Más aún cuando médicos han hecho un juramento, ¿no? Duele ver a esas madres que salen con sus hijos en brazos sin recibir una atención médica, que haya tanta indiferencia, tanta indolencia para tratar a un niño que está con una dolencia ahí. Si a un niño, si eso no te conmueve, peor a un adulto. Como dice Vanessa, la dolencia que vive la gente que está afuera esperando es la dolencia por la indolencia. Así nomás. Vamos a la pausa, Liz. 22 ya de la mañana y como un tiempo para organizar los cimientos del nuevo Ecuador, es como el gobierno califica su primer año como administrador público. Sí, según el ministro de Economía, se intensificará la inversión social, aunque sostuvo que siempre ha sido prioridad para el gobierno. Dicen que a partir del 25 de mayo, cuando el presidente Lasso cumpla el 24 de su primer año, va a haber un golpe de timón y la atención se volverá hacia la gente. Estábamos ordenando la casa. Esa es quizá la frase actual más repetida en el gobierno. El ministro de Economía, Simón Cueva, la dijo varias veces mientras daba, según aseguró, un cúmulo de buenas noticias económicas para el país. Se ven varios indicadores muy claros de recuperación económica, de mayor liquidez en la economía, de buenos niveles, altos niveles de reservas internacionales, de creciente credibilidad en el país. Estamos poniendo la casa en orden. Para Costa, esas cuentas saludables se convertirán en verdaderas buenas noticias cuando se reflejen en bienestar para los ciudadanos. Pues escuelas en mal estado, hospitales sin medicinas y policías sin equipos desdicen las buenas noticias. Pero el pendiente
es reorganizar el Estado en sí. Tenemos un Estado que no rinde cuentas al ciudadano, que no se debe al ciudadano y que no le da servicios de calidad al ciudadano. Según Cueva, incluso ha alcanzado para pagar al menos $1.000 millones en deudas pasadas, aunque cubrir la deuda en salud con el IES tomará más tiempo. Y por lo tanto que el Ecuador poco a poco vaya destinando menos recursos a pagar deuda y más recursos a gasto social, ¿no es cierto?, a temas de gasto social, a servicios públicos. Lo que dice el ministro son buenas noticias desde una lógica fiscal. El fisco está gradualmente poniéndose en orden. Que es necesario, es importante, es positivo. Eso no se traduce y no es suficiente para traducirse en bienestar. Para el ministro, el área social, a diferencia de lo que se ha cuestionado, siempre ha sido prioridad para el gobierno. Proteger a la población más vulnerable frente a situaciones de crisis como la que hemos vivido. Y eso se está viendo y la protección de los recursos en ese sentido se sigue manteniendo. Una priorización en el resto de áreas todavía está pendiente. En el comunicado con el que se informó sobre los $1.000 millones de desembolso del Fondo Monetario Internacional, también se habló de que en estos 12 meses han trabajado en construir los cimientos para el nuevo Ecuador, emprendiendo acciones para poner en orden la casa. Esos recursos, dice el comunicado, se invertirán en obras, infraestructura y protección social. Lo bueno, reflexiona Costa, es que con la casa en orden y los cimientos construidos en el futuro, la inversión en lo social no tendrá excusas. Dayana Monroy, 24 horas. ...7:25 y el Estado libra una guerra desigual en las calles contra el crimen organizado. El estado de excepción es el marco para que las Fuerzas Armadas también puedan actuar y la Policía Nacional también se movilice. Las muertes violentas siguen, sobre todo en la zona 8, pero hay realmente un esfuerzo de las autoridades para lograr bajar estos niveles. Sí, no, y aumentó de un día a otro en 8 muertes, porque ayer hablábamos de que habíamos llegado ya a las 500 muertes violentas en la zona 8. Hoy la cifra subió a 508, ese número, en menos de 24 horas. Y como tú dices, es una pelea constante y quizás hasta desigual, porque las cifras que dan desde el Ministerio del Interior ayer decían que en las 3 provincias que rige el estado de excepción se ha logrado desarticular 6 bandas. Hay 1.000 detenidos. Se han incautado 3 toneladas de drogas y 190 vehículos han sido recuperados. Así es, son cifras récord, no solamente de las muertes violentas, sino de la acción de la fuerza pública para buscar contener el avance de la delincuencia. El tema del narcotráfico es increíble, la cantidad de droga que se decomisa. Bueno, ojalá esos equipos que vimos que le ofrecían al presidente de la República en Israel lleguen pronto y ayuden con esa tecnología. Israel tiene equipos de punta, es el primer país del mundo en este tipo de tecnologías. Ojalá nos lleguen pronto para poder tener una guerra más eficaz contra el AMPA organizada. Sí, se ha hablado de equipos de primera tecnología, de radares incluso. Se ha dicho que una primera fase de ese acuerdo se verá reflejada en 90 días. Ojalá sea menor el tiempo, ¿no? Pero también, Milton, increíble y lamentable es lo que se vivió durante el partido del Clásico del Astillero, la agresión de la que fueron víctimas mujeres y niños en el Estadio Monumental. Miren esas imágenes, ahí no hay tecnología que valga, es una cuestión de inteligencia realmente, ¿no? Cómo el hincha no puede ir a un estadio y quedarse tranquilo, celebrar el triunfo de su equipo o lamentarse por una derrota, pero en paz. Tienen que pasar estas cosas, son lamentables, hay niños de por medio, gente herida, policías heridos. Eso es lo que dejó como saldo el Clásico del Astillero. Mucha gente no se acuerda ni del marcador. No, se habla de una mala organización, se ha responsabilizado a la dirigencia de Barcelona, se le ha puesto una multa también por eso a ese equipo. Leí el testimonio de personas que estuvieron ahí, decían, fueron los peores minutos de mi vida, fue de horror lo que se vivió. Alguien señalaba que los videos que vemos pertenecían a su autoría, era una joven que había estado en el estadio y ella decía que ella fue testigo de cómo inició toda la provocación. Desde una suite hacia la sur oscura y después esto derivó en lo que vemos, donde incluso bengalas, tú debes recordar claramente también, y ustedes amigos, que por prender bengalas hace unos años atrás, eso le costó la vida a un niño de 11 años que estaba en el estadio. Año 2007, si no me equivoco. Hay un comunicado de Barcelona aceptando la sanción. Dice Barcelona que no la va a apelar y anuncia una serie de medidas más para buscar bajar estos índices de violencia. Son las 7:28, vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con el consejero presidencial Diego Ordóñez.
7:30, saludamos a Diego Ordóñez, consejero presidencial. Vamos a analizar, ya estamos cerca del primer año, queda poquitos días, exactamente 11, para que se cumpla el primer año. ¿Imaginaron llegar como están llegando al primer año de gestión? Me refiero a temas básicamente políticos, a este enfrentamiento con la Asamblea, en unos niveles tan altos de enfrentamiento, básicamente en el sector político. Los otros temas sociales, económicos, bueno, digamos que están tratando de resolverse. Durante este año lo que se ha hecho es poner en orden las cuentas fiscales. Porque ¿cuál es el objetivo fundamental que debe tener un gobierno? Generar condiciones para que la economía ofrezca empleo. Es un problema muy grave en la sociedad ecuatoriana, la falta de empleo. Voy a simplificar simplemente para tener claro cuál ha sido este proceso. Para que exista empleo tiene que haber inversión. Para que tiene que haber inversión del sector privado tiene que haber confianza en la economía. Y para que haya confianza en la economía hay que estabilizar las cuentas fiscales. ¿Y eso toma tanto tiempo? Bueno, o digamos, toma un año. Un déficit de 7.000 millones de dólares no se puede corregir de la noche a la mañana. Se lo ha corregido. Un crecimiento como tenemos tan importante en cifras récord de la reserva de libre disposición, que es reserva, no es dinero del gobierno, que es reserva, que le da confianza a la gente sobre el sistema de dolarización. Ha significado que, sumado al exitoso, y aunque a algunos no les guste repetir esto, al exitoso proceso de vacunación que significó una solución no solamente al problema sanitario, sino a la reactivación de la economía, no, eso lleva un tiempo como el que ha llevado, para que en este momento tengamos ya indicios, crecimiento de la economía, 4.1%, crecimiento del empleo, 300.000 puestos de trabajo, incremento de la recaudación del IVA, lo cual quiere decir que la economía está recuperándose. Y es una gran noticia, luego de la situación que vivimos en el país desde el año 2020. Solamente claro el tema de esto toma un año, toma tanto tiempo, porque digo tanto porque el presidente en campaña decía, en 100 minutos vamos a resolver un montón de cosas. ¿No se imaginaba lo que le esperaba? Bueno, ¿O no ha podido gestionar bien? En 100 días se vacunó 9 millones de ecuatorianos, ¿no? Me parece que esa era la solución más importante que los ecuatorianos esperaban de un gobierno, luego del desastre del gobierno pasado. Bueno, hay una evidencia de la rapidez con la cual se pudo enfrentar ese problema tan dramático. Lo otro lleva tiempo porque hay que ajustar cuentas, hay que negociar con organismos internacionales y hay que aclarar las cuentas del Estado, que no estaban claras. Las cuentas de la seguridad social, las cuentas en el sector petrolero, todo eso lleva tiempo. Bueno, en este momento la economía en la parte fiscal está estabilizada. Hay que abrir el espacio de reactivación que viene ahora luego de que se ha puesto este proceso está en orden. Se ha gastado, Milton, se ha gastado en recuperación de escuelas, se ha gastado en salud, 1.000 millones en la vacunación, 155 millones en la recuperación de la educación, en infraestructura inmobiliaria. Todo esto en este año en el cual el Estado además no ha tenido recursos, ¿no? Imagínate, un déficit de 7.000 millones de dólares. No se corrige fácilmente. Lo que pasa es que a veces yo creo que existe la tendencia, ¿no?, a tomar un caso en particular y de ese caso particular, lo cual no es lógico, convertirse en una regla general. Como aquellos casos de colegios que eventualmente no han sido, no ha habido trabajo de recuperación de infraestructura y pues concluir que todo el sistema educativo no funciona. ¿Que tenemos problemas en pasaportes y cédulas? Sí. Hay un problema mundial de falta de chips. Colombia, Perú tienen el mismo problema. Pero aquí resulta que con eso ningún sistema funciona. Faltan algunas medicinas, ¿verdad? Pero no puede concluirse pues que todo el sistema no tiene provisión de medicamentos. Es que quizás, señor Ordóñez, no es un caso, son varios. Buenos días y perdón que le interrumpa. Y lo que pasa es que usted debe ver, aquí ha resaltado lo que se ha logrado en ese año del gobierno del encuentro y ahora se habla de poner la casa en orden y la popularidad del presidente ha caído y eso debe ser porque la gente sigue sintiendo que durante ese año no se cumplió quizás en su totalidad con la propuesta de campaña y más aún cuando hubo una transición hasta cierto punto amigable de un gobierno al otro donde se iba a traspasar toda la información y quedando pues entendido que el gobierno del señor Lasso recibía las cifras y todo cómo había quedado, ¿no?, el país después del gobierno del señor Moreno. No, esa es una conclusión que no corresponde a la verdad, Liz. Las cifras, pues, han tenido que revisar este año, poner en orden las cifras de la seguridad social, en el sector petrolero, en el mismo presupuesto del Estado. Reclasificar cuentas de aquello que estaba considerado como gasto de inversión en gasto corriente.
para que quede claro cuánto es lo que realmente le cuesta al Estado pagar sus Pero una vez que salarios se puso en y orden cuánto es eso, realmente el saldo de inversión. y una vez que se puso en orden, ahora la expectativa es mayor, porque lo que se ha dicho es que a partir del 25 de mayo la mirada se va a volcar ahora sí a atender esa deuda social que hay. ¿Por dónde van a empezar? Bueno, se ha atendido esa deuda social. Me parece que si es que no se toma en cuenta que 155 millones de dólares se gastó en recuperación de escuelas para la vuelta al sistema presencial y no se gastó 1.000 millones de dólares en el sistema de vacunación, yo creo que esa deuda social se ha pagado, a pesar de las dificultades de la caja fiscal. Ahora, ¿qué se espera? No es que el Estado va a convertirse en un actor de la economía. Estas condiciones, estabilizar la economía fiscal, de tener credibilidad en el mundo internacional, de haberla recuperado luego de que se hundió por la relación muy mala que tuvo el gobierno del presidente Correa, que dificultó incluso el manejo de la economía durante el gobierno del presidente Moreno. Bueno, en este momento esa confianza se ha recuperado. El índice de confianza empresarial es muy bueno. Se han firmado, Liz, contratos por inversión por 5.000 millones de dólares en muchos sectores de la economía. Muchos sectores de la economía, servicios, telecomunicaciones, energía, hotelería, con un compromiso de inversión de 1.000 millones de este año. ¿Por qué es posible eso? Porque hay confianza. Es un factor fundamental para la inversión. No hay inversión si no hay confianza. Y no hay confianza si no hay un manejo fiscal ordenado. Y eso todo el mundo creo que lo reconoce. El tema macroeconómico va bien, el déficit fiscal ha bajado, el petróleo está en un precio, digamos, inmejorable, mejor imposible. Muchas cosas que sí, pero ¿cómo el gobierno va a cambiar esa sensación que tiene la gente en la calle? La falta de medicinas, no es que son algunas medicinas, son varios hospitales que tienen este problema. ¿Cuándo hay ese golpe de timón para que la gente en la calle cambie la percepción de que las cosas grandes están bien, pero lo que a mí me afecta no funciona? Bueno, primero cambiando el tono de cómo se reporta la noticia, ¿no? Porque si es que menciona... No es culpa de los periodistas. Estoy refiriendo al hecho de que si tenemos un grupo de escuelas, 2, 3, y tenemos una inversión de 155 millones, bueno, hay que dimensionar lo que eso representa en términos del sistema educativo. 60.000 niños no pudieron volver a clases presenciales en la costa. No es solamente una cosa pequeña. Bueno, Milton. O sea, ni se debe maximizar ni se debe minimizar. De acuerdo. No maximicemos, no estamos minimizando, pero no maximicemos. Ubiquemos los temas, los problemas en la real dimensión, de manera que las soluciones puedan llegar a esos problemas. Porque si maximizamos, pues difícilmente las soluciones van a ser suficientes. Ahora bien, no se pueden escudar en que la prensa maximiza los problemas. La macroeconomía, que muchos consideran que es algo etéreo, alimenta la microeconomía. No puede haber desarrollo productivo, crecimiento de la economía sin esa macroeconomía en orden. Y eso ya se ha reflejado. Te decía en su momento, incrementa el empleo, 300.000 puestos de trabajo nuevos. La recaudación tributaria, cifras récords de recaudación. Dejemos de lado los otros impuestos, veamos exclusivamente el IVA, que tiene que ver con consumo. 15% más de recaudación este año en relación con el año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que las condiciones de la economía se están movilizando. Y un tercer elemento que tú mencionas hace un momento, que creo que hay que dimensionar igualmente, cuando dicen la sensación de la gente. Nosotros hacemos un seguimiento muy cercano de la opinión de los ciudadanos respecto a la gestión del gobierno. Es fundamental. Obviamente esa opinión va mudando, va modificándose, ¿no? No hay una foto que se pueda permanecer en el tiempo. En ese seguimiento, la sensación mayoritaria de los ecuatorianos es de confianza. En ese escenario, en esas mediciones, el escenario es de confianza en que este es un gobierno que va a cambiar las cosas. De que la sensación de que las cosas están mal no se compadece con lo que los ecuatorianos están sintiendo, precisamente por lo que acabo de mencionar. La economía se recupera. En los feriados se produce una gran movilización de ciudadanos, un crecimiento del consumo. Eso favorece a la sensación de este escenario que estoy dibujando. Que no es un escenario que lo quiero magnificar tampoco, sino describiendo en relación con los hechos, con las cifras. Sí, pero y usted tiene que haber escuchado, señor Ordóñez, y lo hemos mostrado aquí, ¿no? La gente reconoce ese plan exitoso de vacunación, lo que ha permitido regresar a esa normalidad y a la reactivación. Pero también es cierto que aquí mostramos ese sentir, lo que le preocupa sobre la delincuencia, sobre la falta de medicinas, que eso no debe variar tampoco en la percepción que ustedes recogen, porque son problemas constantes. Y ahora sí, hablamos de la educación porque se decía deben regresar a la presencialidad y hay miles de niños que no podrán hacerlo. Entonces, ante eso, la gente lo que quiere también es saber cuándo.
plazos. ¿Qué se va a hacer? Más aún cuando se ha mejorado en la economía. Y respecto a lo que usted decía, cómo se muestra la noticia, por ejemplo, aquí cuando mostramos un caso de corrupción en la maternidad del Guasmo, y la ministra de Salud decía, gracias a ustedes que lo han mostrado, sabemos qué hacer y cómo actuar. Entonces, aquí reflejamos también eso. Seguro que sí, Liz. Mire, usted topa un punto al inicio de su pregunta que creo que es fundamental y es capítulo aparte, ¿no? Es el tema de la inseguridad. Y el tema de la inseguridad tiene varios motivos, varias causas, ¿no? Legales, estructurales en lo social, legales, ¿no? de gestión del Estado frente al combate a la delincuencia, de asentamiento en el Ecuador, ya no de pandillas, sino de cárteles de droga, ¿no? De verdaderos ejércitos de personas ligadas a la actividad delincuencial. Y las acciones que el gobierno toma son acciones que tienen resultado, digamos, primero, considerando las causas estructurales, soluciones que van a demandar mucho más tiempo. Y ese retraso, ¿no? en los efectos de mediano y largo plazo genera la sensación como que la respuesta no es suficiente. Pero es importante elementos que debemos tener en cuenta para concluir cuán eficaz es el trabajo del Estado y del gobierno, no solamente del gobierno, sino del Estado en el combate a la corrupción. La tasa de muertes violentas empieza a declinar, se ha detenido. No va a reducirse, pero ya es un gran logro. Y eso me parece que es muy importante, el que no crezca. Cuando se detiene es que ya hay un efecto importante de las acciones del gobierno en combatir la delincuencia. La situación en el país por el crecimiento de la actividad delincuencial no es que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero tenemos que hacerlo. Y en esto es importante la convocatoria que el presidente ha hecho en varias oportunidades a la concurrencia de todas las funciones del Estado. No puede ser que se libren acciones de protección o acciones de habeas corpus como hojas volantes, ¿no? 140 habeas corpus y acciones de protección en favor de delincuentes para la reubicación en centros carcelarios. Ajá. Y eso motiva lo que sucedió en la cárcel de Santo Domingo. Aquí tengo una pregunta de Click Report de marzo de 2022. ¿Cómo piensa que será la situación general del país en los próximos 6 meses? 48% dice que peor, 51% dice que mejor. Aprovechen ese 51%. Y sobre el tema de cuando se maximiza o no, Diego, creo que el poder tiene que aceptar. Cuando nosotros seguiremos reportando la falta de medicamentos. Cuando hay medicamentos es lo normal, no es noticia. Deben tener los hospitales públicos medicina. Cuando no haya, lo seguiremos reportando. Y creo que el poder tiene que aceptar esos cuestionamientos y no tomárselos a pecho porque deben aprovechar de eso para mejorar. Lo importante es que se lo está escuchando, ¿no? Por eso lo estamos comentando. Si desecharíamos el rol que tiene la prensa en el Ecuador, eso ya es lo preocupante. Por el contrario, el gran aporte que ustedes hacen es un aporte con la crítica para la gestión del gobierno. Pero lo estamos comentando, ¿no? Sí. O sea, es bueno abrir ese debate. Pero fíjate, respecto al tema de medicinas, hay que solucionar el problema estructural, el problema de fondo. Ese ha sido un espacio de inmensa corrupción y de despilfarro. Bueno, en poco tiempo... ¿Hay esperanza de que la externalización solucione? No, hay esperanza, no, problemas. es un proceso, eso lleva tiempo. Tenemos que terminar, pero una pregunta... Eso lo anunciará el presidente y eso va a funcionar en beneficio de los enfermos, de los ciudadanos y del Estado, porque va a haber muchísimo ahorro y eliminación de la corrupción. ¿A partir del 24 de mayo golpe de timón de 360 grados o no tanto? Bueno, no de 360 porque nos vamos a ver en el mismo lugar, digamos que de 180. Bueno, el ministro de Economía, que ha hecho una brillante exposición de la situación económica, ya anuncia esta nueva etapa en la cual vamos, habiendo organizado como se ha organizado la economía fiscal, pues generar ya un espacio de gasto ordenado y eficiente y honrado. Gracias. Diego Ordóñez, consejero presidencial. Vamos a la pausa y venimos con la directora de Rentas Internas para que nos hable de este récord de recaudación. Ya nos acompaña a 7:49 de la mañana Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el primer trimestre del año cerró con un incremento del 29% en la recaudación en relación al mismo periodo del 2021. Pero ahora abril también tiene un crecimiento de casi el 40% en cuanto a temas de recaudación tributaria. ¿A qué se deben esas cifras que van en aumento? Efectivamente, Liz, buen día con usted, con Milton, con todos quienes nos escuchan. Como usted da esas cifras, pues este primer cuatrimestre hemos cerrado con más de 6.650 millones de recaudación. Eso refleja un crecimiento del 37% respecto a enero-abril 2021. Y hay que hacer una precisión, de esos 6.650 millones de dólares,
480 millones corresponden a impacto de la reforma tributaria. ¿Por qué? 415 millones de contribuciones patrimoniales pagadas en marzo, un valor de alrededor 50 millones de retenciones en la fuente de renta y un valor de 10 millones de dólares por la regularización de activos en el exterior. Todo lo demás, cerca de 6.200 millones de dólares, viene de recaudación ordinaria y de los controles efectuados por la Administración Tributaria. Como ustedes ven, es una cifra considerable. Solo en abril recaudamos 2.180 millones. Es la cifra más grande. Tengo un cuadro, no sé si me pueden ayudar en este momento. Tengo un cuadro de la recaudación de abril del 2021 comparada exactamente la que ustedes tienen en este momento en pantalla. Si ustedes pueden ver, ya es superior a la de abril del 2019 y superior a todos los años anteriores. Y lo más importante de esta cifra es que efectivamente esos 2.188 millones viene de un crecimiento importantísimo de impuesto a la renta a sociedades. Ese impuesto a la renta a sociedades, que no tiene ningún efecto de reforma tributaria, tiene un gran impacto en la recaudación de abril. Y dentro de esos controles pues está la recuperación de cartera. Enero-abril hemos recuperado 270 millones de dólares. El viernes pasado tuvimos un control que efectuamos en establecimientos de un gran contribuyente en Quito, Guayaquil, con medidas cautelares como el secuestro, el embargo de bienes que expende ese gran contribuyente, el secuestro de la caja de lo que iba a vender durante el día, pues íbamos a recuperar. Y eso ha permitido que el día martes, el viernes realizamos el operativo con estas medidas cautelares, el martes ya recuperamos 1.8 millones de dólares que debía ese gran contribuyente. Y así, pues este es el efecto justamente de la reactivación económica por el lado del IVA, vemos un incremento de la recaudación, pero por el lado de la renta vemos el cumplimiento oportuno, voluntario, una mayor cultura tributaria, la facilitación que le hemos dado al contribuyente a través de los formularios en línea, el pago en línea y demás. Y por el otro lado, pues efectivamente los controles efectuados que registra un incremento también de la recaudación por ello. Si la recaudación tributaria tiene estos récords, 37% en abril, y solo son 400 y pico de millones de la reforma tributaria, ¿a qué se debe ese salto en recaudación? La gente está pagando, digamos, de buena fe lo que debe o las acciones de cobro del SRI se han profundizado. Milton, es una combinación de los dos temas que usted acaba de mencionar. Solo para precisar, el crecimiento de abril es del 54%, el crecimiento del cuatrimestre es del 37%. Ajá. Y cuando vemos aquello es, por un lado, hay un mejor cumplimiento voluntario del ciudadano, esto viene de un mejor conocimiento, de una mayor responsabilidad del propio contribuyente. Se están formalizando. Así es, y de la facilitación. Cuando hablamos de la formalización, por ejemplo, Milton, me permito compartir con ustedes, yo recuerdo en el año 2018 teníamos un universo de 1.6 millones de contribuyentes activos. Hemos ampliado esa base con los diferentes controles y esa base ha pasado de 1.6 millones de contribuyentes activos en el 2018 a 2.3 millones de contribuyentes activos. Vemos que hay un salto importante, son 700,000 contribuyentes más. Al momento, por ejemplo, tenemos el año 2021, cerramos con alrededor de 140,000 controles, por ejemplo, a personas naturales. Eso dio un rendimiento de 120 millones de dólares derivados de esos controles. Y ahora, en lo que va del año, enero, abril, de los controles, de las auditorías, de los persuasivos, de los masivos, de los intensivos que realizamos, tenemos más de alrededor de 48,000 controles efectuados a personas naturales con un rendimiento de cerca de 50 millones. Y a eso se suma, por supuesto, los controles. Por ejemplo, hemos cumplido ya un año de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Esto ha permitido que en este cuatrimestre tengamos una cifra de recaudación de 3.450 millones solo de grandes contribuyentes y ese crecimiento es del 36%. Vemos que todos los controles, por el lado de los grandes, por el lado de las personas naturales, por el lado de la ejecución de medidas cautelares para recuperar cartera pendiente del contribuyente, todo eso nos lleva justamente a tener esos resultados y más aún ahora, Milton, que tenemos esa nueva información, esas 44,000 cuentas de residentes en el mundo, son de 43 países que nos han reportado. Eso le iba a decir, ¿cuánto ha aportado exactamente o cuánto se ha logrado en estos 9 meses desde que el Foro Global dio luz verde al SRI para ese intercambio de información de contribuyentes que quizás están en otros países para poder disminuir esa evasión que hay y realizar un mayor control? Sí, mire, Liz, usted lo tiene clarísimo. Usted recuerda que efectivamente fue en septiembre que nos dieron luz verde, empezamos el primer intercambio de información. Con ello hemos recibido ya 44,000 cuentas de residentes fiscales provenientes de 43 países. ¿En qué etapa está?
En este momento, pues luego de haber desencriptado esa información, de haber utilizado algoritmos para identificar, porque usted tiene esa información de esas 44,000 cuentas, en algunos casos con los apellidos y nombres, en otros con números de identificación, toda esa información ha sido ya analizada, se han realizado ya desde hace 2 meses aproximadamente, o 3 incluso, comparecencias a contribuyentes en los cuales de esas 44,000 cuentas hemos identificado con los cruces propios de la administración que hay diferencias, se ha notificado comparecencias, se ha notificado persuasivos para que voluntariamente o justifiquen, presenten las pruebas o presenten su declaración sustitutiva. Recordemos que este año, durante todo este ejercicio 2022, derivado de la Ley de Desarrollo Económico, se creó el impuesto único y temporal para la regularización de activos en el exterior. Por ello, pues durante este año los contribuyentes en el primer periodo, que fue hasta marzo, utilizaron esa tarifa reducida del 3.5, ha ingresado 10 millones derivados de esa regularización de activos en el exterior. El segundo periodo vence en junio de este año 2022 y el último en diciembre, en donde podrán aplicar una tarifa del 5.5. Si finalizados esos periodos que están en la ley, no han regularizado, no han presentado declaraciones sustitutivas estos contribuyentes que tienen activos y que debieron y que son derivados de ingresos que debieron haber pagado renta, transacciones, transferencias que debieron haber pagado ISD, desde el mes de enero del 2023 los controles de la administración tributaria ya no serán persuasivos, ya no serán comparecencias, sino de comunicaciones de diferencia, serán notificaciones de órdenes de determinación para, respetando, por supuesto, el debido proceso, pues ese contribuyente pueda justificar o emitir las glosas correspondientes y de la mano también de acciones penales si se confirma que hay un presunto delito de defraudación tributaria. Tengo un minuto y tengo varias preguntas. Dicen, parece línea caliente el teléfono, ¿por qué no pagan el 12% el IVA a las personas de la tercera edad? A ver, respecto a la devolución, rapidísimo, estamos con acreditación, entiendo que se refieren a la devolución de IVA, estamos con acreditación ejecutada el 28 de abril. Aquellos contribuyentes, aquellas personas de la tercera edad que han presentado las devoluciones en los primeros días de mayo, se estará ejecutando las acreditaciones en los siguientes días. Todo está dentro del plazo y estamos al día con acreditaciones. Y la última pregunta. ¿Qué pasa con las empresas apostadoras de fútbol? Estas ¿pagan ya impuestos o no? A ver, bajo la figura de pronóstico deportivo, que es así como están ejecutando sus actividades en el país, como administración tributaria nosotros tenemos monitoreados esos riesgos tributarios. Hay registro de pago de renta de varios de los contribuyentes que están vinculados a esta actividad de pronósticos. Hay pago de ISD, hay pago de IVA de servicios digitales. El pago de IVA de servicios digitales es como de 45 millones. En este momento, yo recuerdo, pues hace meses atrás, cuando se estaba identificando esta trama, pues se identificó posibles riesgos tributarios y ahora están desde hace un mes y medio aproximadamente requerimientos de información a todos los actores, porque hay 3 formas de actuar en esta actividad. Una con locales físicos, otra en línea, totalmente en línea, y una tercera forma de negocio que es a través de terceros, que son los recaudadores y que ellos son los que están frente a al pronóstico deportivo realizando la actividad. ¿Están en orden o no? ¿Cumplen con el país o no? A ver, Milton, respecto al control tributario, algunos han pagado impuestos, otros están en proceso de control y además hay que recordar que la administración tributaria no es el ente responsable de decir si esa actividad es legal o no, porque esa ha sido otra discusión. La Constitución en el país no le permite a que... si es que pagan impuestos. Pagan impuesto a la renta, pagan IVA, pagan ISD. Lo que no puedo decirle en este momento es, ¿verazmente han declarado y pagado? No, porque eso viene derivado de un proceso de control de verificar si esos 42 millones que hubo de IVA de servicios digitales son realmente los 42 o son más. O, por ejemplo, de impuesto a la renta, han pagado un contribuyente $1 millón de su impuesto a la renta. ¿Debería haber pagado el millón o es más? ¿Hay evasión de impuestos? Seguramente que sí. Y por eso los requerimientos de información, por los riesgos tributarios ejecutados y la apertura de los controles a los diferentes actores, porque vuelvo y repito, aquí hay 3 líneas de negocio, físico, online y también el tercero recaudador. Bien, tenemos que terminar. Gracias, directora Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. 7:59, tenemos que despedir también el programa. Nos vemos el lunes a esta hora, contigo al mediodía, conmigo en la noche. Hoy todavía hay que trabajar. Dicho todo, nos vemos entonces luego. Ya vienen las noticias locales. Que tengan un buen día.